pues de los complejos y las cantidades de, por ejemplo, de cloroformo de azul de metileno que se agregaran. Gracias. Y bueno, eso me parece que daría respuesta a tu primera pregunta. Y la segunda es sobre el guión generado en la prueba de degradación del labs. Nosotros, como les comentamos, bueno, le voy a regresar para que se pueda explicar mejor. Aquí está. Cuando la compañera Marina lo expuso, les comentó que este es un mecanismo que se propone, sin embargo no está bien definido. Nosotros se los presentamos porque es lo que nosotros pudimos encontrar. Y como lo mencionas, la liberación de este ion podría causar interferencias y por ende, pues regresamos a la primera pregunta que nos diste, ¿no? Puede generarse falsos positivos y por lo tanto el error en la prueba. Sin embargo, repito, este es un mecanismo que aún no se ha comprobado al 100%, sin embargo es lo que se ha reportado. Por eso es que se los presentamos. No sé si quedaron respondidas ambas preguntas. Sí, sí, gracias. Acuérdense también, bueno, que estas técnicas, pues sí, ya están estandarizadas, ¿no? Y como bien lo dicen, son de las que a lo mejor son un poco más económicas. A nivel de industria, bueno, también recuerden que aquí también hubo ciertos errores. ¿Por qué? Porque eran diferentes compañeros. Ajá. Entonces, en la industria siempre se tiene que tener solo un personal, o sea, una sola persona que es la encargada de realizar toda esta técnica, precisamente para ir eliminando, pues, esos pequeños errores. Aquí en este caso también la maestra Irma Gabriela, que trabajó en la industria, nos comentaba que también por cada persona les estandarizan la agitación, ajá, y en base a eso también hacen su ajuste. Entonces es para ir quitando todos estos errores que se van generando, ajá, y que la técnica pues salga mucho mejor, ¿sale? Pero no Entonces, podría como que primero hacerse pues ajá, ahora sí que un estudio previo a todos, o sea, todo lo que presenta el agua, porque, o sea, para mí no habría como que forma de estandarizar esta prueba porque, pues, los errores negativos y positivos, pues, como que son un montón y dependiendo yo digo que del cuerpo de agua, ajá. como no sabemos ahora sí que qué contaminantes puede haber, entonces podría variar demasiado. Ah, claro. Antes de eso, ustedes tienen que hacer un estudio, bueno, de lo que van a muestrear, qué ríos. Acuérdense que aquí ya es integrar todo, ver un estudio. Ajá, buscar qué es lo que están tratando de encontrar, ¿no? Si A son ver, metales perdón. pesados. Bueno, es que hay una gran cantidad de cosas, pero sí se Sí, tiene que enfocar a una sola cosa. a ver, perdón, pero creo que aquí ya existe una pequeña confusión. ¿Sí me escuchó? Sí, maestro. Sí. ¿En qué momento utilizamos agua del río, perdón? No, me parece que el compañero lo comentó como, bueno, ya en la parte aplicativa, pero sí aquí en ningún momento se ocupó agua de río. De hecho, la Sí, prueba de no, biodegradabilidad. pues, ajá, como dice mi compañero, o sea, porque esta es una prueba que se supone que ya se realiza en el área laboral. Sí, pero esta prueba es, como su nombre lo indica, para ver la biodegradación de surfactantes aniónicos. ¿De acuerdo? Es probable que sí se pueda aplicar esta técnica para, como tú dices, como bien indicas, este, determinar, ¿no? Si los surfactantes que puedan ir en una muestra de agua se puedan hacer, ¿sí? Pero básicamente esto es una prueba que se hace a nivel de laboratorio y se hace para ver precisamente la biodegradación de surfactantes en las aplicaciones que marca la norma. Esa es otra de las cosas que tenemos que aclarar aquí. Tu inquietud sobre, perdón, la inquietud de ustedes sobre Oh, sí, la forma de medición son válidas definitivamente, pero para lo que está diseñada esta prueba, esta norma, es perfectamente aplicable, ¿de acuerdo? Por eso, si ustedes se fijan, esto está basado en una norma oficial mexicana. O sea, no es algo que nosotros hayamos escogido para que ustedes lo aplicaran. Ujú. O sea, todo esto tiene una serie de trabajos anteriores en los cuales incluso ha participado la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para el establecimiento de esta norma, que eso basa obviamente en normas internacionales y que es la que está de aplicación hasta este momento. Entonces, tenemos que, sí tenemos que ser acuciosos en ese sentido, porque esta prueba se aplica
básicamente a nivel de laboratorio en situaciones muy bien controladas y específicamente para surfactantes que van a tener aplicación a nivel industrial y que se prueban precisamente antes de poderse utilizar para la elaboración de algún otro producto. Ujú. Ah, Entonces, esta es sí, una prueba que no se aplica para, por ejemplo, ver si los surfactantes que vayan en un cuerpo de agua son o no son biodegradables. Porque precisamente si usted garantiza que un artículo lleve un surfactante biodegradable, ya esa prueba ya no se necesitaría. ¿Sí me explicó? sí, me estaba confundiendo. Ok. Sí, sí, entonces en esa parte nada más hay que tomar en consideración. Si yo ya todos los detergentes, Foca, Roma, Caperucita Roja, Blancanieves y todas esas creo, no sé si haya Caperucita Roja, pero Blancanieves sí, este, se supone que ya deben de estar fabricados con surfactantes que fueron sometidos a esta prueba, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso, como les decía yo, a no ser que se requiera, no sé, alguna investigación muy especial o algo por el estilo, pues ya se tendría que ver en donde sus aguas residuales, si los surfactantes que están desechando, pues realmente son o no son biodegradables. Entonces, pero no es una prueba de rutina realmente. Se utilizan, como usted bien lo decía, otros métodos. Por ejemplo, en el caso del río Zahuapan, e incluso hay otras escuelas del Politécnico que han trabajado ahí y lo hacen desde un punto, desde una perspectiva de análisis físico-químico solamente. Entonces ya pueden identificar incluso qué surfactante es el que está ahí y con eso inferir si eso no es biodegradable. Pero como le digo, esta es otra prueba, es una prueba que tiene otra finalidad. De hecho, y como comentario también aquí, que cabe muy bien, sí se intentó hacer esto en las muestras de agua de Río Zahuapan, porque obviamente por las características del lugar, por las características del río, pues es obvio que tienen contaminación por surfactantes. Pero exactamente lo que usted estaba comentando es lo que sucedió. La cantidad de contaminantes, no contaminantes, bueno, sí contaminantes y pues sí, de algunos componentes que podrían causar que errores positivos o negativos era enorme. Y por otro lado, tratar de identificar todo lo que va en ese tipo de aguas, pues también es ocioso. Y como lo vimos, no lo vimos, ¿verdad? Pero lo platicamos sobre todo cuando vemos la práctica de toxicidad. Es verdaderamente complicado en una muestra de aguas residuales determinar qué es todo lo que va. Entonces, por eso no se hace, efectivamente, ¿sí? Y no sé si con esto quede ahora sí complementado toda la panorámica y nos Sí, centremos sí, específicamente en gracias. a qué se dedica la prueba, ¿no? Muchas gracias. Si quieren continuar, jóvenes, por favor. No sé si hay alguna otra duda que quieran que aclaremos. Por ejemplo, ¿hay algún género que domine en la composición de los lodos activados en cuanto a el tipo de muestra que se va a utilizar? Porque me parece que habían dicho tres, ¿no? Aguas residuales tratadas y bueno, el otro no me acuerdo, pero o sea, ¿hay algún género que predomine al tener que usar este sistema? Si me permiten comentar. Perdón, es primero la pregunta para sus compañeros, ¿verdad? Perdón. Ahorita en todo caso, comentamos también. Bueno, en esta parte Después, igual bueno. si le muevo, aquí está, si quieres. Ya aparece. No, es que bueno, básicamente nunca van a ser como iguales las concentraciones y para dar respuesta, eh, aquí va a depender mucho para qué se va a tratar. Específicamente esta eh, del mapa de letras que les comentaba, destacan talidinea, pero hay otros, eso es para residuos, para tratar de residuos municipales, pero también puede ser para una tratamiento
una planta de tratamiento local, inclusive para petróleos, porque los lodos activados, como les comenté, tienen muchos microorganismos y uno de tantos microorganismos puede degradar tal compuesto. Entonces, va a depender mucho para qué se destine su, su aplicación, pero básicamente no va a tener una concentración más de un microorganismo. ¿Sí quedó respondida la pregunta? Sí, bueno, es que el profe dijo que iba a decir algo, por eso no había dicho nada, pero sí. Perdón, pues básicamente lo que nos mencionaban sus compañeros. Ahora, tú mencionaste en principio las aguas residuales y también hacer la precisión de que no utilizamos aguas residuales como tal, sino lo que utilizamos como fuente de microorganismos son lodos activados. Y no sé si se los comentamos, pero estos lodos activados provienen de una planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, no es lo mismo si utilizáramos una muestra de aguas residuales, que utilicemos ya una muestra de lodos activados. Los lodos activados, pues tienen una microbiota muy variada, muy diversa, y sí es muy difícil establecer si hay la predominancia de algún microorganismo, porque incluso va a depender de qué planta de tratamiento de aguas residuales se utilice. Nosotros obtenemos los lodos activados de la planta de tratamiento de aguas residuales que está en la primera sección de Chapultepec, cerca de donde está la glorieta de petróleos. Uh-huh. Es de las pocas, creo que ya es la única que queda, que pertenece o que la administra la Ciudad de México, porque todas las demás han sido concesionadas principalmente a empresas japonesas. Uh-huh. Y además tiene la característica muy particular de que recibe aguas residuales de zonas urbanas habitacionales, de todo lo que es alrededor. Uh-huh. Y el principal contaminante que se ha detectado que llevan esas aguas residuales precisamente son residuos domésticos, principalmente de detergentes. Uh-huh. Podría haber otras, por ejemplo, una que se encuentra en Ecatepec. Hay una planta, no sé si de tratamientos, pero cuando menos pasa aguas residuales por ahí, pero recibe, por ejemplo, aguas que provienen ¿cómo se llama? De la termoeléctrica que se encuentra ahí muy cercana. Entonces, obviamente, la microbiota debe de modificarse bastante. Entonces, como ven, todo va encaminado precisamente a que lo que se hace lo hagamos con los materiales más apropiados, lo más cercano a lo ideal que se pudiera. Ujú. Ese es el comentario. Y por otro lado, los dos activados, les digo, tienen una microbiota enorme, ¿sí? Si ustedes tienen oportunidad, a veces lo hacíamos, de ver al microscopio muestras de lodos activados, verían que la carga microbiana es muy variada, muy, muy variada, de todo tipo. Y lo que se establecen ahí, aquí es donde pueden aplicar lo que se haya visto en la teoría, que aquí lo que funcionan son los consorcios microbianos, ¿sí? Y porque a veces no es un solo microorganismo el que degrada la molécula, sino que tienen que ser entre varios, ¿de acuerdo? Y pues a veces se pueden establecer relaciones con un grupo microbiano, luego con otro y así sucesivamente. De tal manera que en la misma muestra podemos encontrar una gran cantidad en cuanto a la variedad de los integrantes de cada consorcio. Uh-huh. Además, no es unidireccional. Un solo microorganismo puede establecer relaciones con uno, dos, tres o más microorganismos también, ¿sí? Entonces es bastante también complicadito esta parte. Uh-huh. Era el comentario nada más. Gracias. No sé si tengan otra pregunta. Joshua creo que les quiere preguntar.
Ah, sí, es que yo tengo una duda, bueno, precisamente con los errores que se presentaron en los blancos, y es si estos errores podrían deberse también a la técnica de lavado utilizada con el material, por ejemplo, con los embudos. Pues como les comentaba, en la norma nos pone que si no se lava el material correctamente, van a quedar restos de detergente, de jabón que van a interferir con nuestros resultados, porque como sabemos, el blanco va a tener al lodo activado, pero no tenía surfactante. Entonces, como que se les agregaría, además de otros compuestos orgánicos e inorgánicos que pueda contener la muestra que puedan reaccionar con el azul de metileno, dando ya sea las interferencias negativas o positivas, más bien en este caso por los valores de absorbancia altos. Y en este caso también comentar, cuando se trabaja con para este tipo de pruebas, el material no se lava con detergentes. Se utilizan soluciones limpiadoras, incluso elaboradas en los propios laboratorios. Nosotros lo que utilizamos para lavar este material cuando terminamos las prácticas es mezcla crómica. Y así se especifica, y hay soluciones limpiadoras que no son a base de surfactantes, sobre todo para estos materiales y evitar estas circunstancias, ¿sí? También a nosotros nos resulta bastante raro porque también vieron las diferencias de lecturas entre una sección y otra. Ujú. Entonces, pues todos los materiales, los reactivos, se prepararon en un solo lote y se distribuyeron solamente. Entonces, también a nosotros sí nos ha resultado difícil determinar en dónde pudo haber estado el, esa modificación, esa variación, o qué pudo haber causado esa variación, ¿sí? Porque les digo, material prácticamente no lo tocan los detergentes. Las soluciones, si hubiera sido cualquiera de las soluciones que ustedes utilizaron, el error se hubiera mantenido en todas las lecturas y en todos los grupos. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿O dónde estuvo no es problema realmente, sino es harto interesante luego tratar de averiguar esto, pero ¿dónde estuvo el origen de esa variación? La verdad todavía no podemos establecerlo de una manera que sea, que nos explicara bien, ¿no? En dónde estuvo. Adelante, por favor. Creo que se le fue al maestro Trini. Bueno, ahorita lo cerré. No me, Okay. Es no que me ya no se estaba, escuchó, maestro, ya no. pero sí se escuchó lo que comentaba de que, por ejemplo, el material en estos casos se tiene que lavar con soluciones que no sean de... Sí, se escuchó. Sí, eso sí. Sí, se escuchó. Esa parte es lo importante, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque ustedes llegan a trabajar en esta área, por ejemplo, pues no le van a decir, oye, pues lávame el material a la persona que lo hace siempre, ¿no? Sino que le tienen que dar indicaciones, incluso a veces nosotros mismos tenemos que preparar las soluciones que son de limpieza de este tipo de material. Uh-huh. Sí, quedó respondido, Joshua. Sí, muchas gracias. Por nada, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario. En la tabla donde colocaron los datos de la sección 2, el equipo 1, 2 y 3 tienen una absorbancia casi igual. Y bueno, considerando que la absorbancia es proporcional a la concentración, la muestra de ABS tiene una concentración muy alta y bueno, no sé si está mal o... Bueno, ahí se muestra de que en el día 0 es de 90 y tendría una remoción muy alta. Entonces, considerando las absorbancias de los días 0, bueno, son casi igual las de LAS y deberían ser, bueno, similares las concentraciones de esos dos en el día 0.
no sé si está mal lo que planteo de que debía ser similar o... No, en sí, bueno, hasta donde me quedé es la diferencia que existe del día 0 al día 7 en absorbancia, porque ahí nos estaría indicando cuánta degradación de surfactante hubo. Entonces, en sí, para comparar sería, de ABS sería que compares la absorbancia del día 0 con el día 7. Y ya a partir de eso, si se van a hacer comparaciones, sería el porcentaje de remoción que se hizo en cada muestra. No, creo que la compañera, bueno, que nos está comentando, tiene toda la razón, ¿eh? Fíjense, en el equipo Sí, es un 1, error. la muestra de ajá, exacto, la absorbancia es de .221 y los miligramos por litro son 57. En la muestra, el equipo 2, que tiene un LSS, tiene una absorbancia de .220 y la concentración es de 57.39 miligramos por litro. Si en el caso del equipo número 3 tiene la misma absorbancia de .221, el cálculo de miligramos por litro, puesto que se mantiene también el mismo volumen de muestra, también debería ser de 57.7271. Entonces, habría que ver dónde está el error, si es en la absorbancia o es en otra parte, ¿no? Sí, sí, ya vieron lo que nos están comentando. Sí, creo que el error está en la operación, porque sí, sí tienen razón, de hecho debería ser igual. Así es. Sí. Y de hecho, bueno, sí, es el cálculo porque la absorbancia fue la que reportó el equipo. Entonces, esa sí está. Nos las colocaron en la parte presencial, donde ya hicimos el vaciado de la tabla. Entonces, fue el error en el cálculo. Sí, por ahí un errorcillo. Muy bien. Bien. Ya ven qué bueno que todos participen, qué bueno que todos observen. Muchos ojos se encuentran muchas cositas. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, si ya no hay preguntas por parte de ustedes, no sé si alguno de los maestros quiera comentar algo. Bueno, yo nada más una pregunta, jóvenes. De sus resultados, a ver otra vez, póngame la tablita, por favor. ¿De la sección 1 o de la sección 2? Déjenme ver dónde está. Déjeme esta, porque finalmente no les dio. En este caso, bueno, ustedes ya conocen la estructura de cada uno de los surfactantes. Y en base a eso, bueno, aquí nos están mencionando los porcentajes de remoción. ¿Ok? ¿Por qué entonces en el ABS les está dando aquí un porcentaje de remoción del 81%? ¿Creen que sea congruente ese resultado? No, de hecho, bueno, y lo comenté cuando expliqué esta parte. Ajá. Recordamos que para empezar la lectura inicial debe haber sido de 30 miligramos sobre litro. Ajá. Sobre este valor, de hecho tomamos como parámetro como un control, por así decirlo, que fue lo más adecuado. Pues aquí tenemos claramente que existe un falso positivo, por ello se subió exageradamente la concentración inicial, y pues si nosotros tenemos una cantidad exagerada en la concentración inicial, pues al momento de realizar los cálculos, pues evidentemente va a haber por así decirlo, una biodegradabilidad adecuada, porque pues de pasar de un dato muy grande a uno pequeño, pues se ve reflejado en este cálculo. De hecho, por eso comenté esa parte, es muy importante. Estos errores nos permiten dudar de la confiabilidad del porcentaje de remoción final obtenido. Exacto, entonces ahí, pues sí, ya empezar a buscar de dónde viene el posible error. Ajá, recuerden que también, si ustedes recuerdan la molécula, pues enseguida pueden darse cuenta que no es congruente con ese resultado, puesto que además es un surfactante ramificado y no entraría en estas remociones, ¿sale? Entonces también por eso es muy fácil darse cuenta y ya, exacto, ya en sus discusiones donde entran estos posibles errores que surgieron, ajá, para realizar, bueno, para obtener estos cálculos, ¿vale? Y lo mismo pasa. Bueno, ajá, sí, adelante. Perdón, a ver, bueno, les podría compartir rápidamente otra tabla que tenemos bueno, para nosotros guiarnos en el análisis, realizamos una tabla, se las podría mostrar, ahí se ve más
claro la diferencia. Ok, sí, adelante. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Aquí, bueno, miren, de una forma más clara podemos ver estos errores. Aquí los falsos positivos están señalados o sombreados con un color rojo, los falsos negativos con un azul, que realmente el único falso negativo que podríamos obtener sería en la sección número 1, con el SS. Y bueno, el resultado normal, que es lo que ya comenté, es únicamente para el A, que es donde obtuvimos una concentración inicial adecuada. Y bueno, aquí se fue más claramente esta parte que estamos mencionando y por lo tanto, prácticamente en los datos que nosotros estamos sombreando en rojo, pues entonces estaríamos dando del porcentaje de remoción. Así es. Exacto, sí, De sí, hecho, está bueno, bien. en esta parte, sí, en esta parte creo que es la parte medular de los problemas que nosotros pudimos haber obtenido en el desarrollo de esta práctica. Por eso esta parte sí quedó clara, creo que pues, prácticamente es lo importante. Exacto, Aunque sí. aquí entiendo para qué hicieron la interpretación, pero no podríamos asegurar que, por ejemplo, los que están sombreados como falsos positivos realmente sean falsos positivos. Ujú. Cuando nos referimos en ese sentido es porque sabemos o podemos, de alguna manera, ser más, mm, tener más certeza de que el valor se está incrementado porque haya habido un error que provocara esa situación. Y fuera, digamos, de los componentes, digamos, del análisis, por ejemplo, que en algún elemento que fuera, por ejemplo, los lodos activados, provocara una lectura mayor. Sí, en esos casos sí podríamos, y que lo constatáramos, sí podríamos decir, ah, bueno, entonces se trata de un valor que está incrementado por esta circunstancia, por lo tanto es un falso positivo. Pero el hecho de que esté incrementado puede deberse a muchas cosas, no a que haya algún componente, algún compuesto que incrementaría esa lectura, ¿de acuerdo? Entonces, a veces es un poquito complicado incluso hasta tratar de explicarlo. Entonces, porque ese componente tendría que ser parte del mismo material, de la misma muestra, de alguna cosa que estuviera involucrada directamente en el análisis, ¿sí? Pero a veces puede ser, no sé, que pipeteamos mal, a veces puede ser que no sé, alguna situación de otro tipo, que se haya calibado mal el equipo, alguna cosa por el estilo, que no involucra directamente a que realmente el valor esté incrementado por algún elemento dentro de la muestra o que se incorporó durante el análisis, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues a lo mejor se incrementó porque no se calibró correctamente el espectrofotómetro, y eso ya no caería dentro de lo que serían los falsos positivos. No sé si me explique, digo que cuesta un poquito de trabajo incluso tratar de explicarlo. Sí, profesor, de hecho, bueno, lo que nosotros les presentamos y por eso lo estamos manejando aquí, pero pues sí, también como lo menciona, a lo mejor errores durante el proceso. También, por ejemplo, ya mencionamos la parte de las emulsificaciones también interfiere, entonces, bueno, pueden ser varios puntos. Sí, así es. Pero bueno, nada más hacer esa precisión. Perdón. Bueno, ya por mi parte sería todo, jóvenes. Bueno, creo que investigaron bien, tuvieron buena investigación en cuestión de material. Ajá, trataron de dar una buena discusión. Entonces, en términos generales, a mí me gustó mucho su presentación. Muchas gracias, jóvenes. Sí, gracias, Muchas maestra. gracias, profesor. Sí, bueno, pues sí, muy bien, jóvenes. Las discusiones siempre sean muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Pues vamos con el siguiente seminario. Ya nadie más quiere hacer ningún comentario, ¿verdad? Para que pudiéramos pasar con el siguiente seminario, entonces. Ya podemos comenzar, ¿verdad? Adelante, por favor.
Buenos días. Nosotros somos los equipos 3 de ambas secciones y el día de hoy les vamos a presentar el seminario correspondiente a la práctica número 14, titulada Biodegradación de plaguicidas por microorganismos del suelo. Siguiente, por favor. Bueno, es importante recordar algunos conceptos que ya venimos pues conociendo desde la práctica pasada, la práctica 13, y bueno, respecto a qué es un plaguicida y qué es un surfactante. Los plaguicidas, como bien vimos, son cualquier sustancia o mezcla de sustancias que están destinadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga o incluso también para ser utilizadas como reguladores de plantas, ya sea de forma defoliante o desecante. Los surfactantes o agentes tensoactivos son sustancias que se caracterizan por reducir la tensión superficial ya sea entre dos líquidos o entre un líquido y un sólido. Como bien sabemos, los surfactantes son los componentes principales de los detergentes y se caracterizan por tener moléculas llamadas anfifílicas que está representada en la imagen que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica que ya con otros mecanismos cumplen la función que nosotros buscamos en un detergente, ya sea para limpiar grasas o... sí, así. Siguiente, por favor. Respecto a la clasificación de surfactantes, si los clasificamos por carga, tenemos cuatro. Bueno, conocemos cuatro, aquellos no iónicos, los catiónicos, los aniónicos y los anfotéricos. Resaltamos los aniónicos porque el surfactante que utilizamos en la práctica es el LAS o el dodecilbenzensulfonato de sodio lineal y entra en el grupo de los surfactantes aniónicos. ¿Qué significa que sea aniónico? Bueno, que en solución acuosa, al momento de disociarse, va a desprenderse una parte, es la parte anfifílica, que es la donde vamos a encontrar la parte polar y no polar, o la parte hidrofóbica e hidrofílica, y el catión metálico, en este caso el sodio. Ok, siguiente, por favor. También llegamos a ver la clasificación de los plaguicidas. Respecto a una clasificación muy general, están los bioplaguicidas y los plaguicidas químicos o sintetizados industrialmente. Los bioplaguicidas, pues no son de interés en esta práctica. Y nos vamos a los que son sintetizados industrialmente. Tenemos cuatro tipos que son los plaguicidas organofosforados, los carbamatos, los piretroides y los plaguicidas organoclorados. También señalamos, bueno, el plaguicida que se utiliza en esta práctica es el diacinón y este plaguicida entra en el grupo de los plaguicidas organofosforados porque en su estructura química tienen fósforo y bueno, y otros grupos que le dan el carácter organofosforado y que es el que es de interés en esta práctica. Mm, ok, siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poco del plaguicida que vamos a utilizar en esta práctica, como mencionó mi compañero, es un plaguicida organofosforado de contacto amplio, de amplio espectro, que se utiliza como insecticida, acaricida y nematicida. Este se ha utilizado ampliamente para el control de estos y de plagas del suelo y del follaje en una amplia gama de cultivos, como el arroz, algunas frutas, como las uvas para el vino, la caña de azúcar, maíz y papas. Y bueno, ¿qué implica la adición de surfactantes a los plaguicidas? La adición de estos, por ejemplo, el ABS, que es el sulfonato de alquilbenceno, o el LAS, que es el sulfonato de alquilbenceno lineal, al suelo tratado con este tipo de plaguicidas, puede aumentar la persistencia de estos insecticidas, plaguicidas. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más detalle esto. Sí. Bueno, ahora bien, la disponibilidad de un plaguicida está determinada principalmente por su grado de absorción y su tasa de desorción de los sólidos del suelo. Estas propiedades están determinadas por la estructura del mismo producto, la concentración que tiene en el suelo, la cantidad de humedad disponible en el suelo
y también la temperatura del suelo. Por otra parte, la tasa del metabolismo microbiano de los plaguicidas en los suelos está en función de 3 variables. La primera, que es la disponibilidad de los productos químicos para los microorganismos o los sistemas enzimáticos que pueden degradarlos. El segundo es la actividad de estos microorganismos o sistemas enzimáticos. Y el tercero, el nivel de actividad de estos organismos o sistemas enzimáticos. Y bueno, algunas variables impulsoras de este sistema son, por ejemplo, la humedad, la temperatura, la aireación, el pH y el estado nutricional del suelo. Hablando un poco de bioremediación, algo muy breve, esta se basa en la capacidad de los microorganismos para degradar los contaminantes orgánicos, por lo que se han adoptado varios indicadores para cuantificar la actividad microbiana durante la degradación de estos contaminantes. Y pues dado que la respiración microbiana es una medida global de la actividad global que puede proporcionar una evaluación confiable y repetible de esta actividad, la tasa de evolución del CO2 o bien la tasa de absorción del oxígeno se ha utilizado ampliamente para evaluar la actividad microbiana y la eficiencia de remediación en suelos contaminados. Aunque los métodos de degradación abiótica pueden, por ejemplo, lograr una alta eficiencia de eliminación, todavía existen algunos problemas, como por ejemplo el costo, la incertidumbre con respecto a algunos intermediarios que se puedan generar y la mineralización incompleta. Por lo tanto, esta tecnología de degradación microbiana pues se ve favorecida por unas ventajas que es, por ejemplo, el bajo costo, que es segura y pues efectiva. Bueno, ahora pasando a nuestros objetivos de la práctica, el primero es analizar el efecto de la concentración de un plaguicida, que pues en este caso, como mencionamos, es el diacinón, sobre la capacidad de los microorganismos de un suelo para que estos puedan metabolizarlo. Y el segundo es analizar el efecto de la mezcla del plaguicida de diacinón con un surfactante, que es el LAS, sobre la capacidad de los microorganismos de un suelo para poder metabolizarlo, midiendo la actividad respiratoria de la comunidad y, bueno, realizando una gráfica para poder evidenciar esto. Hablando un poco más acerca de la metodología que se utilizó en esta práctica, acerca de la determinación del dióxido de carbono producido por la actividad respiratoria de estos microorganismos. Las mediciones de la evolución del dióxido de carbono de los suelos, como mencioné, son importantes para evaluar la biomasa y la actividad de estos, así como la descomposición que ellos hacen de la materia orgánica del suelo. Esta se determina tradicionalmente atrapando al dióxido de carbono con soluciones alcalinas. En el caso de esta práctica se utilizó hidróxido de potasio, que luego este es seguido de la precipitación de carbonatos con cloruro de bario y posteriormente la titulación de cualquier hidróxido que haya quedado remanente con un ácido estandarizado, que en este caso es el ácido clorhídrico. Y bueno, la principal ventaja de esta técnica es que el análisis de la solución alcalina se puede diferir por periodos cortos en lugar de requerir un análisis inmediato. Sin embargo, este método puede tener algunos inconvenientes. Algunos de ellos son la solución de captura de esta base puede estar contaminada por el dióxido de carbono atmosférico antes de su análisis. Lo que pues requiere que se utilicen, por ejemplo, en este caso, pues reactivos como métodos en blanco para que se pueda evaluar si esta actividad se está llevando por los microorganismos. Y bueno, por otra parte, comentando, la humedad del suelo, como mencioné al principio, es un factor muy importante, ya que, por ejemplo, en condiciones secas, la salida del dióxido de carbono puede ser baja, que luego alcanzaría una máxima actividad en contenidos de agua intermedios, que, o sea, es como la humedad ideal, y podría volver a disminuir con altos niveles de humedad debido a la falta de oxígeno, por lo que un contenido pues bajo de agua, así como un contenido muy alto, pues no son deseables. Entonces, es por esto que se debe mantener este nivel de humedad en el suelo para que pueda ocurrir este tipo de biodegradación. Y bueno, aquí en la diapositiva rápidamente les mostramos las reacciones que ocurren en la metodología, donde pues el hidróxido de potasio absorbe al dióxido de carbono
para finalmente convertirlo en carbonato de potasio, que posteriormente se le adiciona cloruro de bario para poder observarlo a través de carbonato de bario como un precipitado. Y posteriormente este se tituló con la solución de ácido clorhídrico para determinar la cantidad del hidróxido que no ha reaccionado con el CO2. Luego, pues se le bueno, antes de eso se le adicionaron unas gotas de fenolftaleína y se fue agregando lentamente el ácido para que este no entrara en mucho contacto y que pudiera disolver el carbonato de bario que se precipitó. Y bueno, se utilizó esta fórmula para calcular los micromoles del dióxido de carbono, que B significa el gasto en mililitros del ácido en el blanco, M es el gasto en mililitros del ácido clorhídrico en la muestra, N es la normalidad del ácido clorhídrico estandarizado y 2 es una constante estequiométrica. Bueno, como primer resultado, mostramos la gráfica número 1, en donde se representan los milimoles de CO2 acumulados en el eje Y, producidos durante un periodo de 5 días, en los cuales están representados en el eje X en forma de horas, a diferentes concentraciones del plaguicida. La gráfica que se encuentra en pequeño en la parte superior derecha son los mismos resultados que se presentan en la gráfica que está en grande, solo que con las tendencias lineales. Esto pues se hizo para facilitar la comparación de las diferentes curvas. Para la interpretación de los resultados de estas gráficas nos servirá de mucho pues nuestro testigo, ya que la recta que se obtenga de este nos va a indicar en qué muestras el plaguicida se degradó y en cuáles no. Esto porque, como nos lo mencionó la profesora en la explicación de la práctica, las curvas que se obtengan por debajo de la línea testigo indicarán un nulo nivel de degradación del plaguicida, y unas rectas por arriba del testigo indicarán un alto nivel de degradación. Esto es así ya que como el testigo no cuenta con plaguicida, todo el CO2 producido en ese frasco testigo va a ser generado a partir de la degradación de otros compuestos que ya se encontraban pues previamente en la muestra de suelo, por lo que si otra recta llegase a mostrar mayor concentración de CO2 que la testigo, esto significaría que aparte del CO2 producido por la degradación de los componentes ya existentes en el suelo, a este se le suman las partículas de CO2 que son generadas por la degradación del plaguicida, ya que se ha demostrado que existen bacterias capaces de degradar plaguicidas hasta que son convertidos a CO2. Bueno, en la gráfica observamos que en la mayoría de las muestras no se fue capaz de degradar al plaguicida, ya que se encuentran por debajo de la línea testigo, la cual es la que se muestra de un color cafecito. Solamente vemos que la única excepción es la muestra 2, la cual corresponde a una línea naranja, en donde se presentó una mayor generación de CO2, lo que quiere decir que en esta muestra hubo una degradación del plaguicida por parte de las bacterias que se encontraban ahí. Este resultado está un poco extraño, ya que si la muestra 2, que presentó una mayor producción de CO2, bueno, perdón, son resultados muy extraños porque se supone que si la muestra 2, que presentó una mayor producción de CO2, presenta degradación de plaguicida, sonaría lógico también pensar que las demás muestras también deberían presentar una producción de CO2, ya que si se ve que los microorganismos que están en una muestra con alta cantidad de plaguicida fueron capaces de degradarlo, se esperaría que concentraciones de plaguicida en mucha menor cantidad fueran más fáciles de degradar. Pero pues no fue el caso en estos resultados. Siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Vamos a pasar a presentar los posibles factores que pueden estar influyendo en los resultados que obtuvimos en la gráfica número 1. Algo importante a tomar en cuenta es que cabe la posibilidad de que solo en la muestra 2 se hayan presentado microorganismos con enzimas capaces de degradar al plaguicida, debido a que fue la única muestra que mostró estar por encima de la línea testigo. Otra opción es que en su defecto la distribución de plaguicida en las diferentes muestras no fue la adecuada,
ya que en el procedimiento que nos marca el manual nos dice que tenemos que mezclar, dando como resultado que no se distribuyera por toda la muestra del suelo y por ende no llegara a ser captada por los microorganismos degradadores del plaguicida. Aunque relacionado a esto, hay que tomar en cuenta que el plaguicida cuenta con partes hidrofóbicas, como se mostró anteriormente en su estructura, en una parte de la introducción, por lo que su paso por las partículas del suelo por medio del agua pudo haberse complicado. Otro factor que podría estar afectando los resultados, especialmente en el caso de las muestras con menor concentración de plaguicida que no mostraron una generación significativa de CO2, es que la distancia entre las moléculas del diacinón y los microorganismos aumenta, minimizando la probabilidad de contacto que pueda llegar a tener los microorganismos con el plaguicida, porque como hay pocas moléculas de plaguicida distribuidas en la muestra, a los microorganismos se les dificultará más tener disponible el plaguicida. Aunque también es posible que los microorganismos tampoco puedan descomponer al plaguicida, porque no hay ningún otro sustrato de crecimiento disponible en las muestras que pueda favorecer el crecimiento y generación de más bacterias degradadoras del plaguicida. Esto en consecuencia puede generar que la cantidad de microorganismos capaces de degradar el plaguicida disminuya. Y por último punto, puede influir en el comportamiento de las curvas obtenidas, es que sencillamente la titulación haya tenido sus fallas, dando resultados erróneos, principalmente en la muestra con 0.1563 miligramos sobre el litro de plaguicida, debido a que cuando se hicieron los cálculos, se obtuvieron valores negativos de CO2. Y bueno, como ya vimos, pues sí se presentó degradación de plaguicida por parte de los microorganismos, al menos en una de nuestras muestras. Cabe aclarar que cada cepa de microorganismos tiene su propio mecanismo de degradación y la interacción enzimática va a jugar un papel muy importante en el proceso de degradación de plaguicida que utilizamos en esta práctica. Se cree por estudios que la degradación del diacinón se debe principalmente a la acción de enzimas de microorganismos por un mecanismo de hidrólisis. Y se ha visto por varios estudios que se han hecho que pues, la hidrólisis química es un mecanismo importante en la degradación de diacinón en en todas las partes del mundo. De ahí, de hecho, que también podríamos explicar por qué la muestra se trabajó con una alta humedad, ya que si se lleva a cabo la degradación de plaguicida por medio de hidrólisis, quiere decir que se necesitan demasiadas moléculas de agua para que este proceso se pueda llevar a cabo. Siguiente, por favor. No, pásale a la siguiente. Esa hasta el final. Ok, bueno, y también para entender un poco más sobre el proceso de degradación del diacinón, pues tenemos, y poder como dar un poco más de contexto sobre los resultados que obtuvimos, tenemos que entender que este plaguicida se puede degradar por dos procesos, tanto abióticos como microbianos. Los procesos abióticos son de interés industrial, de ellos destaca la fotocatálisis, el tratamiento oxidativo avanzado, la filtración en membrana, intercambio iónico, absorción y por radiación ultrasónica. Estos procesos son útiles en el sentido de que por general muestran altos porcentajes de remoción, pero tienen la desventaja de que son procesos que requieren, bueno, que son caros, que requieren reactivos especializados y equipo. Por ejemplo, para la fotocatálisis, pues, las partículas de metales son nanopartículas que tienen que ser puras, bueno, aparte del tamaño. Y, por ejemplo, en una de ellas también se usa luz UV, lo cual, pues, implica el uso de lámparas de mercurio, las cuales tienen una vida útil corta y aparte, pues, son contaminantes y costosas. En general, la vía en estos casos también, como en los enzimáticos, la vía de degradación son hidrólisis, en este caso abiótica. Ya sea en condiciones ácidas o alcalinas, los grupos de nitrógeno y fósforos del diacinón se van a activar por protones presentes en la pirimidina, lo que inicia una serie de ataques nucleofílicos que al final rompen los enlaces carbono-fósforo y carbono-oxígeno, lo cual provoca una hidrólisis rápida. Los productos de esta hidrólisis están indicados en la parte inferior izquierda de la diapositiva y son el 2-isopropil 6-metilquil, que se abrevia IMP, y el ácido dietil ditiofosfórico, los cuales son moléculas de menor tamaño que el plaguicida
y aparte son menos tóxicos. La desventaja es que estos procesos terminan hasta aquí y luego es necesario procesos extra para poder eliminar estos subproductos. Pues hasta la que sigue, por favor. El otro caso de degradación del diacinón, como ya mencionaron mis compañeros, es la degradación abiótica. La degradación biótica, perdón, que en este caso es degradación microbiana. Retomando, como mencionaron, esta degradación tiene un menor costo, es segura, es efectiva y alcanza degradaciones completas, por lo que en el proceso global no vamos a observar que se genere una contaminación secundaria. Se ha observado que los microorganismos que pueden degradar el diacinón son las bacterias, los hongos, los actinomicetos y las algas. Por lo general se obtienen en cultivos de enriquecimiento, pero bueno, para la práctica los obtuvimos de muestras de suelo. En la tabla que está a la derecha, ahí están resaltados en los recuadros amarillos algunas especies y géneros que podemos encontrar en el suelo y que se han reportado que tienen éxito en cuanto a la degradación del diacinón, en concentraciones similares a las que usamos en la práctica. También hay algunas que vamos a mencionar específicamente, que se ha observado que son capaces de usar el diacinón como fuente de carbono primario. Durante la degradación, estos compuestos son transformados y degradados por los microorganismos que forman otras moléculas más pequeñas que son microtóxicas o que son inocuas. Por lo general se van a usar bacterias o se prefiere usar bacterias, ya que estas se adaptan con rapidez y aparte también aumentan su biomasa rápido. En estos mismos estudios se ha observado que puede ser que una sola cepa degrade por completo el diacinón. Por ejemplo, Ralstonia, que se ha aislado del suelo agrícola y que se ha observado que en solo 60 horas puede degradar el diacinón en altas concentraciones de 100 miligramos por litro, casi al 100% cuando se hace en cultivo líquido. De aquí la menciono porque, bueno, es interesante que si se agrega una segunda fuente de carbono como glucosa al cultivo, la degradación es más rápida. Otras especies que de hecho vienen en la tabla, como Serratia liquifera, Serratia marcescens y Pseudomonas, pueden usar el diacinón como fuente de carbono primario. Esto se comprobó cultivándolas en medio basal con diacinón en alta concentración, 50 miligramos por litro, y a los 14 días se registró un porcentaje de remoción entre el 80 y el 92%. Otra especie que también podemos mencionar que podríamos haber encontrado en el suelo que usamos es Bacillus amyloliquefaciens, porque, bueno, esta especie puede degradar el diacinón y en general a los pesticidas organofosforados, pero la mencionamos porque se ha aislado y observado principalmente en la zona rizosférica, bueno, alrededor de las raíces. Y las especies que pueden usar el diacinón como única fuente de carbono son Stenomonas, Serratia, Burkholderia, Rhodanobacteria, Reicella y Pseudomonas. Todas estas son bacterias. También, bueno, destaca casi hasta el final de la tabla, creo que es el recuadro, el penúltimo recuadro amarillo, tenemos una especie de hongo que es Aspergillus niger, con la cual se reporta una mayor degradación, que es cerca del 82% del diacinón, en una concentración de 1.25 miligramos por litro en 7 días. Según los resultados que observamos, podemos suponer que esta especie existía en nuestro bioreactor, pero pues tendríamos que confirmarlo con algún cultivo. O en todo caso, si no podríamos hacer algún cultivo para demostrar específicamente este hongo, pues podríamos medir el pH del reactor. Y bueno, como hemos visto, pues los hongos se desarrollan preferentemente en medios ácidos y Aspergillus tiene un óptimo de crecimiento a pH de 5. Entonces, si hubiéramos medido el pH del suelo y encontráramos un pH ácido, pues podríamos pensar que existe esta especie y que se está favoreciendo su crecimiento. Puedes pasar, por favor. Pero bueno, todos estos casos son cuando tenemos una única especie de microorganismos. Y como sabemos, en el suelo pues no existe una sola especie, son consorcios. A pesar de que una sola especie puede degradar el plaguicida, como vimos, cuando se encuentra en concentraciones muy altas, y si existe una sola especie degradándolo, pues esta especie al alimentarse de plaguicida puede generar algunos metabolitos secundarios que resulten tóxicos para la misma especie.
Por ejemplo, también estreptomices, que si se lleva a cabo la prueba de degradación en una concentración de 50 miligramos por litro, pues únicamente alcanza un 32% de remoción, porque se acumulan estos subproductos y que resultan tóxicos para, para la bacteria. Cuando la degradación se lleva a cabo en el suelo, como dijimos, pues es por parte de consorcios, y tiene la característica de que los productos de la degradación de unas bacterias son el sustrato para otras, por lo cual se evita la acumulación de estos subproductos y se favorece la mineralización. Esto se conoce como mecanismos sinérgicos y se observa que en ellos participan bacterias, plantas, arqueas y hongos. Como mencionaron también antes, pues el proceso general en esto es la hidrólisis, y pues son varias enzimas que actúan sobre el diacinón de forma que la hidrólisis es rápida. El efecto sumativo de todas las especies de todas las enzimas de todas las especies actuando sobre el plaguicida es que se logra detoxificar el suelo. El mecanismo por parte del diacinón, bueno, el mecanismo parte más bien del diacinón, siendo atacado por una enzima que pertenece a la familia de las glutationa S-transferasas, que son una familia de enzimas que catalizan la conjugación del glutatión, que es un antioxidante intracelular, con una variedad de compuestos electrofílicos. Esta interacción hace que, bueno, protege a las macromoléculas biológicas, como las proteínas o los ácidos nucleicos, de las consecuencias tóxicas que tendría que estas reaccionarán de forma covalente con el insecticida. Otras enzimas que participan en el proceso son carboxilesterasas, esterasas, fosforilasas y metilcarbamoliasas. Algo que, bueno, me parece bastante interesante revisando esto es que estas enzimas se pueden activar por transferencia del grupo fosforilo que toman directamente el plaguicida. Entonces, pues algunas de ellas también se activan específicamente en presencia de su sustrato. Y bueno, también mencionaron ya que los mecanismos de degradación van a variar según la especie de microorganismo específica, pero algunas enzimas que van a participar de forma, por decirlo así, clásica en este proceso, son las fosfotriesterasas, organofosfohidrolasas, partimetilhidrolasas, organofosfoanidrasas, dihidroxipropil fluorofosfatasas y la paroxonasa 1. Todas estas pueden actuar sobre los sustratos organofosforados, y la presencia de estas enzimas en un microorganismo, ya sea porque las encontremos, tal cual las aislemos, o encontremos los genes que las codifican, sugieren que estos organismos pues tienen la capacidad de degradar los plaguicidas. Además, bueno, si se analizan las secuencias, pues se ha observado que los microorganismos que presentan estas enzimas pues están relacionados genéticamente entre sí. En la figurita que se ve en la diapositiva a la derecha, se muestra el mecanismo por el cual actúa una organofosfohidrolasa y es la degradación del diacinón. Los mecanismos de acción de estas enzimas son similares, ya que todas deben actuar sobre los grupos funcionales de plaguicida, pero difieren en las condiciones de acción, ya sea temperatura o pH, propias de cada especie, pero también propias de la localización de cada especie, y por lo mismo pues son características de cada una. Bueno, y bueno, aquí tenemos la gráfica correspondiente al experimento en donde se tenía que observar el efecto de la mezcla de un plaguicida con un surfactante en la degradación. Observamos que al colocar el surfactante LAS, la producción de CO2 aumenta en la mayoría de los frascos que contienen tanto plaguicida y surfactante, a excepción de la muestra 1 y 7, porque en la primera solo hay surfactante y en la muestra 7 solo se agregó plaguicida y no surfactante, por lo que en ninguna hay producción significativa de CO2. Principalmente vemos que entre las 70 y 80 horas se observaron los picos más altos en la formación de dióxido de carbono. En general, estos resultados nos quieren decir que al adicionar surfactante, esta ayuda a mejorar la degradación de plaguicida. Estos resultados pueden tener relación con lo que se dijo anteriormente sobre la dificultad que tiene el diacinón para distribuirse alrededor de la muestra, debido a que tiene partes hidrofóbicas. Lo que se cree que hace el surfactante es que hace más fácil la dispersión del plaguicida,
debido a que gracias a las zonas hidrofóbicas, en este caso la cadena del surfactante, y las zonas hidrofílicas, que en este caso son las partículas de agua, causa que el plaguicida pueda ser distribuido más fácilmente, mejorando su dispersión, ya que el surfactante permite al plaguicida dispersarse por medio de emulsiones, lo cual se traduce en un aumento de superficie de contacto aumentado, que permite la mejora del transporte de masa del plaguicida. Esto puede ser favorecido aún más si se tiene casi la misma cantidad de surfactante y plaguicida, ya que como se ve, por ejemplo, en la muestra con 0.6 mililitros de surfactante más 0.4 mililitros de plaguicida, la cantidad de un poco más de surfactante favoreció mucho mejor la degradación de plaguicida. Incluso se ve que la curva después de un lapso de tiempo tiene un descenso, lo que puede estar indicando que es, bueno, que es probable que se haya agotado o se haya degradado por completo el plaguicida. Bueno, las conclusiones que planteamos para esta práctica son que los microorganismos tienen la capacidad de utilizar los plaguicidas como fuente de carbono y energía para la degradación de este mismo compuesto. También que la adición de un surfactante al plaguicida facilita su degradación, ya que proporciona una mayor capacidad de adherencia, estabilidad, solubilidad, etc. Y que la biodegradación de plaguicidas está sujeta a una determinada concentración del mismo, ya que si la concentración es muy alta, la capacidad de los microorganismos de degradarlo se ve directamente afectada. Bueno, este es el cuestionario anexo que viene en la práctica y la primera pregunta nos cuestiona representar la estructura molecular del plaguicida que se usó en la práctica. Ya habíamos visto unas diapositivas con su estructura, pero está compuesto principalmente por un anillo de pirimidina que tiene un grupo metilo y un isopropilo como sustituyentes y otro sustituyente que sirve como, como un grupo característico que lo permite distinguirse dentro del grupo de plaguicidas al que pertenece, que es un átomo de fósforo con un doble enlace a un azufre y tiene otros 3 enlaces con 3 moléculas de oxígeno, en donde uno de estos se encuentra formando un enlace con el anillo y los otros 2 presentan un grupo etilo. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta nos dice que en qué grupo y contra qué organismo se cataloga este compuesto. En sí, el diacinón pertenece al grupo de los organofosforados, pero ya comercialmente es al grupo de insecticidas y que se caracteriza porque cuentan con una estructura formada principalmente de carbono, fósforo y azufre. A nivel de agricultura, cuando se usa este plaguicida, se usa en concentraciones muy altas, casi, bueno, de entre el 85 y 90%. En uso doméstico se usa a concentraciones más bajas, entre el 1 al 5%, y hay algunos lugares donde incluso se vende a concentraciones del 25%, y se usa principalmente para controlar insectos, ya sea en el suelo o en plantas ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. Y también se usa para controlar pestes caseras como moscas, pulgas y cucarachas. Siguiente, por favor. Y finalmente la tercera pregunta nos dice que cuál es la forma de acción del plaguicida. Desde un punto de vista en el que causa toxicidad a los humanos o a los mamíferos, el mecanismo se basa principalmente en la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que usa un proceso hidrolítico para descomponer el neurotransmisor acetilcolina en colina y acetato, y esto termina el efecto del neurotransmisor. Los plaguicidas o compuestos organofosforados tienen la capacidad de unirse irreversiblemente a la acetilcolinesterasa y así previene la descomposición de la acetilcolina. Esto puede provocar ciertos daños a nivel de salud de las personas, desde unos más muy simples, bueno, no simples, pero sí menos graves, que es miosis, calambres abdominales, babeos, salivación, hasta unos más graves que es urgencia urinaria y convulsiones. Cuando hay ciertas complicaciones a largo plazo, se puede tener neumonía, insuficiencia respiratoria, taquicardia, bradicardia, cambios en el estado mental y pancreatitis, ya en estados más graves.
Eso sería... Ah, vas a decir. Nada. Eso sería todo de nuestra parte. Aquí están nuestras referencias y estamos a su disposición si hay dudas o comentarios. Gracias. Muy bien, jóvenes, pues esperamos comentarios por parte de ustedes al principio, dudas, preguntas, comentarios. ¿Nadie tiene preguntas, jóvenes? ¿Algún comentario? Para empezar, ¿sí me escuchó? Sí, maestro. Ah, bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, jóvenes, en relación con esto? Bueno, creo que ahora ya no quieren participar, ¿verdad, jóvenes? Bueno. Maestras, no sé si quieran comentar algo. Bueno, acuérdense que también yo les había dejado una tarita por ahí. ¿Para qué les servía el blanco, jóvenes? Uy, ya ni se acuerdan. Oye, enmudecieron de repente todos. Sí, ¿Qué pasó? iban tan bien. Ya están cansados. Sí, maestra. Bueno, entonces se los sigo dejando de tarea y va a hacer su pregunta de examen, chicos, porque nadie dice nada. Es que ya nos pasamos de su tiempo. Yo creo que por eso. Son las 12:51. Sí, maestra. Bueno, no, entonces ya mejor hasta ahí les digo para no preguntar. Ay, perdón. Bueno, el blanco, lo que nosotros pues entendimos e investigamos es de que ese principalmente se prepara, pues no tiene suelo, ese únicamente tiene el hidróxido de potasio y pues el agua que se le adiciona. Entonces, este se utiliza principalmente para ver si la producción de dióxido de carbono no proviene de otras fuentes que no sean los microorganismos del suelo. Por ejemplo, nosotros habíamos leído de que en unas metodologías se puede utilizar hidróxido de sodio, pero que una desventaja del hidróxido es de que este podía captar mucho dióxido de carbono del ambiente en él. Entonces ahí podría haber una significancia en los resultados, por eso se utiliza también el hidróxido de potasio para ver pues esta cuestión. Exacto, entonces ahí en ese sistema es para captar principalmente el CO2 total, ajá, donde no que se genera, que se tiene en su sistema. Aquí no va a tener ninguna variación si lo comparan con el problema o en el caso del problema, ahí va a tener variaciones, ¿no? Pues puesto que está presente el suelo. Ajá, entonces por eso es importante que también tengan presente para qué sirve cada uno de esos sistemas que se están preparando. Ajá. Entonces, principalmente era para eso, pues, para que se dieran la idea y vean que no todos los bioreactores que se están preparando son iguales, cada uno tiene una función diferente. ¿Sale? Ok, bueno, chicos, bueno, ya nos extendimos un poco, bueno, un poco, ya son prácticamente la 1. Por si gustan tomarse, no sé, 20 minutos para unirnos a la clase de teoría, la última que tenemos. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, pues entonces nos vemos 1:20, ¿sí? Para que se tomen un descanso, ya que si nos tomamos un poco de su tiempo, disculpe. Sí, maestra, gracias.
Sí, maestra, gracias. Bueno, pues gracias, maestros. Nos vemos. Entonces vamos a permitir que los chicos descansen un poco y ya me reintegro con ellos más tarde. Sí, maestra. Gracias, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego, chicos. Gracias, maestro. Gracias, Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos 1:20, chicos. Porfa. Gracias. Mira, maestra, siempre como que se quedaron, ¿Mande, maestro? no se quedan enlazados hasta que se vuelven a conectar con. Sí, maestro, sin problema. Si nos quedamos enlazados ya en 1:20, en 20 minutos, perdón, nos conectamos. Sí, sí. Sí, generalmente sí le hacemos, no hay problema, no pasa nada. Ok, bueno. Sí, Entonces, maestro. mandamos luego la evaluación. Sí, maestro, porfa, gracias. De que hasta luego.